Durante la noche, los cielos de Irán se convirtieron en fuego. Ola tras ola cayeron bombas sobre los puertos, sobre las bases y sobre la mismísima infraestructura de la que depende Teherán. E Irán no se quedó en silencio. Los misiles ya están en el aire, avanzando hacia las posiciones estadounidenses en toda la región. Lo que suceda en las próximas horas podría decidir el destino de una guerra entera, y el mundo apenas empieza a comprender lo que se puso en marcha esta noche. Bienvenidos de nuevo a la guerra. Apenas se había asentado la noche sobre el Golfo Pérsico, cuando las primeras explosiones iluminaron la oscuridad. En las primeras horas del 14 de julio, Estados Unidos lanzó una de sus campañas aéreas más extensas contra Irán, en el recuerdo reciente, atacando una amplia gama de objetivos en todo el país en cuestión de horas. La escala de la operación se hizo evidente casi de inmediato. Comenzaron a circular imágenes de múltiples lugares que mostraban brillantes destellos seguidos de densas columnas de humo que se elevaban hacia el cielo nocturno. Los analistas que seguían los ataques señalaron que los objetivos no estaban dispersos al azar, seguían un patrón claro, centrado en la infraestructura de la que depende Irán para proyectar poder y controlar su costa. Entre las primeras zonas alcanzadas estuvo la isla de Kish, un lugar de importancia estratégica frente a la costa sur de Irán. Los informes indicaron que las posiciones de lanchas de ataque rápido en la zona fueron atacadas junto con las instalaciones portuarias cercanas. Estas pequeñas embarcaciones rápidas se han considerado durante mucho tiempo una de las herramientas más efectivas de Irán para amenazar la navegación comercial y militar en la región, lo que convierte a sus zonas de preparación en un objetivo prioritario. Bandar Abbas, una de las ciudades portuarias más críticas de Irán, también sufrió un ataque sostenido. Se informaron múltiples ataques en el puerto y sus alrededores, con torres de comunicaciones y posiciones de defensa costera entre los objetivos confirmados. La ciudad sirve como un centro clave para la actividad naval de Irán, y la interrupción de las operaciones allí se consideró fundamental para el objetivo más amplio de limitar la capacidad de Teherán para interferir con los buques que se desplazan por las aguas cercanas. Se informaron más ataques en la provincia de Bushehr, una zona que ha sufrido ataques repetidos en los últimos días. Se alcanzaron objetivos adicionales en la provincia de Sistán y Baluchistán, incluida la ciudad de Sarabán, donde, según se informa, las redes de comunicaciones locales quedaron fuera de línea tras los ataques. El patrón sugería un esfuerzo coordinado para degradar no solo el material militar, sino también los sistemas más amplios que Irán necesitaría para organizar cualquier respuesta a gran escala, según un comunicado emitido por el mando militar de EEUU, que supervisa la operación. La misión se desarrolló a lo largo de aproximadamente 5 horas y se dirigió a una serie de lugares, incluidos Bushehr, Chabahar y varios sitios cerca de Bandar Abbas. El comunicado describió el objetivo como la reducción de la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial, citando específicamente ataques contra sistemas de defensa costera, posiciones de misiles y sitios de lanzamiento de drones. También señaló que un número sustancial de tropas estadounidenses permanecen desplegadas en toda la región como parte de la operación en curso. Las imágenes de apoyo publicadas junto con la declaración mostraron una serie de impactos directos en lo que se describió como sistemas de defensa aérea, armas montadas en vehículos y embarcaciones pequeñas. Cada clip mostraba una secuencia similar. Una breve pausa seguida de un destello y una columna de humo consistente con un ataque exitoso. Detrás de la destrucción visible, el apoyo de reabastecimiento aéreo también estuvo activo durante toda la noche. Se informó que aviones cisterna operaban sobre varios países, aliados en la región, manteniendo el alcance extendido requerido para una operación de este tamaño. Este detalle, aunque menos dramático que las imágenes del ataque en sí, señalaba el nivel de planificación y coordinación detrás de la campaña. Para cuando el sol comenzó a salir, la forma de la operación se había vuelto clara. No fue un solo ataque o un disparo de advertencia limitado. Fue una campaña amplia y sostenida dirigida a un conjunto específico de objetivos militares y de infraestructura, ejecutada con el propósito declarado de proteger las rutas de navegación que pasan por algunas de las aguas más disputadas del mundo. Lo que siguió siendo incierto a medida que se despejaba el panorama fue cómo elegiría responder Irán. Detrás de cada explosión mostrada en pantalla, esa noche había una historia mucho más larga de planificación, precisión y riesgo calculado. A medida que el humo de los ataques iniciales comenzó a asentarse, comenzó a emerger una imagen más clara de lo que exactamente había atacado Estados Unidos y por qué. No se trató de una campaña de bombardeo amplia y sin rumbi. Fue una operación cuidadosamente construida en torno a categorías específicas de objetivos, cada uno elegido para debilitar la capacidad de Irán para responder o interferir
con la navegación internacional. Las declaraciones oficiales describen los ataques centrados principalmente en sistemas de defensa costera, sitios de lanzamiento de misiles y drones e instalaciones de radar. Estas son las herramientas en las que Irán normalmente confiaría para detectar amenazas entrantes y responder con sus propias armas. Al atacarlos directamente, la operación parecía diseñada para reducir la capacidad de Irán para ver lo que venía y reaccionar a tiempo. Las imágenes publicadas respaldaron este enfoque. Un clip mostró un impacto directo en lo que los analistas identificaron como una posición de defensa aérea, confirmándose su destrucción por un destello repentino seguido de humo ascendente. Otro mostró un vehículo que se cree que era un lanzador de drones destruido de manera similar. Un tercer clip capturó lo que se describió como una posición antiaérea eliminada en un solo ataque. Cada uno de estos objetivos representaba una pieza pequeña pero importante de la capacidad de Irán para defender su propio territorio o lanzar ataques de represalia. La operación también se basó en gran medida en municiones guiadas de precisión, armas diseñadas para impactar un punto específico con un margen de error mínimo. Este enfoque reduce el riesgo de daños no deseados al tiempo que garantiza que el objetivo previsto sea destruido. El uso de tales armas en múltiples ubicaciones en una sola noche apunta a un alto nivel de coordinación entre diferentes ramas y plataformas militares. Durante toda la operación, los aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo respaldaron a los aviones de ataque, operando según se informa sobre varios países de la región. Las misiones de largo alcance, como esta, requieren que las aeronaves permanezcan en el aire durante periodos prolongados, a menudo lejos de sus bases de origen. La presencia de apoyo de reabastecimiento en múltiples naciones aliadas sugiere que la operación se planificó con mucha anticipación, con la logística organizada para sostener una campaña prolongada de varias horas en lugar de un solo ataque rápido. Una declaración del mando militar que supervisa la operación también reveló la escala de la presencia estadounidense en la región, citando un número sustancial de tropas actualmente desplegadas. Este detalle sirvió como un recordatorio de que los ataques no fueron una acción aislada, sino una pieza de una postura militar mucho más grande y sostenida que ya estaba en marcha antes de que comenzara la operación. En conjunto, estos detalles pintan el panorama de una operación basada en la confirmación más que en la suposición. Los objetivos no se eligieron al azar. Se seleccionaron en función de su papel en las capacidades más amplias de defensa y represalia de Irán, y luego se confirmaron tanto a través de declaraciones oficiales como de evidencia visual. Esta distinción importa porque da forma a cómo es probable que se entienda la operación en los próximos días. No se estructuró como un ataque amplio contra Irán en su conjunto, sino como un esfuerzo dirigido a eliminar herramientas específicas de Irán. Podría usar para amenazar las rutas de navegación y la estabilidad regional. Sin embargo, incluso la operación más cuidadosamente planificada conlleva una consecuencia que no se puede controlar por completo. Cada ataque, por muy preciso que sea, invita a una respuesta. Y a medida que los detalles de la campaña estadounidense se hacían más claros, la atención comenzó a desplazarse hacia una única e inevitable pregunta que se cernía sobre la región. ¿Cómo elegiría responder Irán? La represalia no tardó en llegar. A las pocas horas de los ataques estadounidenses, Irán comenzó a lanzar su propia respuesta, enviando una ola de misiles balísticos y drones hacia posiciones militares en toda la región. Lo que comenzó como informes aislados de lanzamientos se convirtió rápidamente en un panorama más amplio de un contraataque coordinado que se desarrollaba en múltiples provincias a la vez. Los funcionarios iraníes se atribuyeron la responsabilidad de los ataques con misiles y drones dirigidos contra objetivos militares estadounidenses, tanto en Bahrein como en Jordania. En Bahrein, los objetivos informados incluyeron instalaciones vinculadas a la quinta flota de los EEE-UU, junto con sitios de almacenamiento de combustible, sistemas de radar e infraestructura de alerta temprana. Afirmaciones adicionales señalaron ataques contra posiciones estadounidenses en Jordania también. Como ocurre con la mayoría de las declaraciones provenientes de Teherán durante un conflicto activo, estas afirmaciones se trataron con cautela a la espera de una confirmación independiente. Lo que se pudo verificar fue que efectivamente se habían lanzado misiles. Lo que no estaba claro era cuánto daño, si es que hubo alguno, habían causado realmente. Comenzaron a emerger imágenes de varias provincias iraníes que mostraban misiles elevándose hacia el cielo nocturno. Un informe describió 4 misiles balísticos lanzados desde un sitio en la provincia de Bushehr. Otro citó lanzamientos adicionales desde la ciudad de Shiraz, en la provincia de Fars. En cada caso, el patrón fue similar: un destello repentino, un misil subiendo rápidamente fuera de encuadre,
y ninguna forma inmediata de confirmar hacia dónde se dirigía o qué alcanzó finalmente. La respuesta desencadenó medidas defensivas inmediatas en toda la región. Bahrein emitió una advertencia oficial instando a los residentes a permanecer en sus casas mientras se rastreaban los misiles entrantes. Como sede de la quinta flota de los EE-UU, el país representaba uno de los objetivos más significativos de la región y la advertencia subrayó la seriedad con la que las autoridades locales trataban la amenaza. Se informaron lanzamientos adicionales desde otros lugares, y al menos un relato describió una fuerte explosión escuchada poco después de que un misil abandonara su sitio de lanzamiento. No estaba claro si la explosión indicaba un ataque exitoso contra el propio lanzador o una falla en los sistemas del propio misil. Una explosión separada reportada en Jordania conllevaba la misma incertidumbre, sin una indicación clara de si fue el resultado de un misil interceptado o de un impacto directo. La capacidad de respuesta de Irán también se vio condicionada por el estado de su fuerza aérea restante. Se informó que había aviones de combate activos sobre la ciudad de Isfahán mientras continuaba el intercambio. Un detalle que puso de manifiesto la escala limitada de la capacidad aérea convencional de Irán tras años de desgaste y acceso restringido a aeronaves modernas. Con pocas opciones para una respuesta aérea a gran escala, los misiles y drones siguieron siendo la herramienta principal de Irán para las represalias. Las consecuencias del intercambio se extendieron más allá de los objetivos militares. Se informó que varios buques comerciales fueron alcanzados en el estrecho de Hormuz o cerca de él mientras se desarrollaba la represalia. Un petrolero fue alcanzado por un misil durante el intercambio. Un informe separado describió la destrucción de otra embarcación. Los funcionarios confirmaron que 2 petroleros nacionales habían sido blanco de misiles de crucero, lo que provocó una muerte confirmada y 8 heridos adicionales. Estos ataques colocaron el conflicto directamente en uno de los corredores marítimos más críticos del mundo, una ruta por la que normalmente pasa una parte significativa de los suministros globales de petróleo. Para cuando el intercambio inmediato de ataques comenzó a desacelerarse, la forma de la represalia se había vuelto clara. Irán había respondido con fuerza atacando posiciones militares en múltiples países, al tiempo que atacaba la navegación comercial en las aguas circundantes. Sin embargo, la escala y la precisión de esa respuesta contrastaban fuertemente con la campaña que la desencadenó, planteando preguntas sobre cuánta capacidad le quedaba realmente a Irán para sostener un intercambio prolongado. Mientras la región absorbía las secuelas de los acontecimientos de la noche, la atención comenzó a centrarse en una preocupación completamente diferente, una que no tenía nada que ver con misiles o puertos, sino con una amenaza mucho más cercana a casa. A medida que la región absorbía las secuelas de los ataques y contraataques, una preocupación separada e inesperada comenzó a atraer la atención. Una ubicada a miles de millas del Golfo Pérsico. Surgieron informes que sugerían que Irán podría haber posicionado drones de ataque de largo alcance en Cuba, lo que planteaba la posibilidad de una amenaza que se extendiera directamente hacia el territorio continental de los Estados Unidos. Los informes provocaron preguntas inmediatas a los altos funcionarios estadounidenses sobre qué tan en serio se estaba tomando la afirmación y si se estaba considerando una acción militar en respuesta. Cuando se le preguntó directamente sobre el asunto, el presidente estadounidense abordó los informes con un lenguaje medido pero firme. Reconoció que la situación estaba bajo revisión activa, afirmando que si Irán efectivamente tenía tales drones estacionados en Cuba, Estados Unidos actuaría para eliminar la amenaza. Evitó confirmar la afirmación rotundamente, señalando que los funcionarios aún estaban trabajando para determinar si los informes eran precisos. Al mismo tiempo, dejó claro que no se permitiría que se mantuviera ninguna amenaza confirmada de esa naturaleza y que se daría una respuesta rápida si fuera necesario. Este intercambio marcó un cambio notable en el tono. A diferencia de los ataques rápidos y decisivos llevados a cabo directamente contra Irán, la respuesta a los informes sobre Cuba fue de naturaleza cautelosa e investigativa. Los funcionarios no parecían dispuestos a confirmar detalles que aún no se habían verificado, eligiendo en su lugar señalar su preparación sin comprometerse con un curso de acción específico. Este enfoque medido contrastó con la intensidad de la campaña nocturna, sugiriendo que, si bien la administración permanecía dispuesta a actuar con decisión contra amenazas confirmadas, no estaba preparada para escalar más allá basándose únicamente en informes no confirmados. La mera existencia de la afirmación, sin embargo, tenía un significado que iba más allá de su precisión inmediata. Sugería que el conflicto, que hasta ahora se había mantenido en gran medida confinado a Medio Oriente, podría tener implicaciones que llegaran mucho más allá de la región. Una posible presencia iraní tan cerca de las costas estadounidenses
Incluso si no estaba confirmada, introdujo una nueva capa de incertidumbre en una situación que ya era volátil. Tomados en su conjunto, los acontecimientos de las últimas 24 horas revelaron un conflicto que avanzaba en múltiples frentes simultáneamente. Por un lado, una campaña aérea estadounidense sostenida había atacado infraestructura clave en todo Irán, alcanzando puertos, sistemas de defensa e instalaciones costeras con precisión confirmada. Por el otro, Irán había respondido con ataques con misiles y drones contra objetivos militares regionales, junto con ataques a la navegación comercial que pusieron en riesgo directo las rutas comerciales globales. Y ahora había surgido una tercera amenaza mucho menos predecible, una que extendía el alcance de la crisis mucho más allá del campo de batalla inmediato. Cada uno de estos acontecimientos conllevaba su propio conjunto de preguntas sin respuesta. El alcance total de los daños causados por los ataques estadounidenses permaneció bajo evaluación. La precisión de los objetivos que Irán afirmó haber alcanzado en Bahrein y Jordania aún no se había confirmado de forma independiente, y los informes sobre Cuba permanecieron por ahora sin verificar, pero lejos de ser descartados. Lo que estaba claro, a medida que los últimos acontecimientos se asentaban en el panorama general, era que el conflicto había entrado en una fase definida por una rápida escalada y una creciente incertidumbre. Los límites militares, económicos y ahora potencialmente geográficos se estaban poniendo a prueba a la vez, dejando a los analistas y funcionarios por igual, centrados en una única y urgente pregunta. No si la situación continuaría evolucionando, sino qué tan rápido y en cuántas direcciones lo haría a continuación.